Hola, buenos días, buenos días. Ana Solano, buen día. Hermana Gabriela, hermano Ben, Ani Gastón, buenos días. María Lucero Guerrero, buen día, buen día. Buenos días para todos ustedes. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor Jesús por sus vidas. Gracias por entonces tener el tiempo para como iglesia compartir esta enseñanza. Vamos a esperar un momento para que más hermanos se vayan conectando. Hermano Guillermo Quiroz, buenos días. Señor Jesús lo bendiga. Gracias al Señor porque nos provee estos tiempos para poder adquirir el conocimiento que proviene de nuestro Dios y Padre. El Señor nos ayude para que podamos crecer en ese conocimiento, en ese entendimiento, poder tener sabiduría de su palabra, revelación de su palabra, para que podamos, como dice la misma escritura en el libro de Timoteo, seamos esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Que podamos ser esos obreros aprobados, que cuando el Señor nos use, entonces nos use para que podamos dar testimonio veraz, eficaz de la fe cristiana. Hermana Helen, buenos días. Yesenia Pérez, buenos días. Para que entonces el Señor nos ayude, para que cuando, como les digo, podamos predicar, entonces no estemos bateando, no estemos tratando de a ver de qué manera los convencemos, sino que entonces la misma palabra, la que nos da el entendimiento y la revelación del Espíritu Santo, la que nos lleva a la verdad. Y bueno, entonces podamos, como les digo, podamos dar testimonio eficaz, veraz de nuestra fe. Hazel, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Bueno, ayer me vi con el hermano pastor, ya está, digamos, un poquito mejor, ya, digamos, ya, digamos, esto puede, puede abrir los ojos y pues aún sí tiene claro que sí una molestia igualmente, pero con la luz, sobre todo, cuando abren los ojos la luz le molesta mucho. Pero bueno, ya está, digamos, un poco mejor. Pero el hermano pastor entonces me pidió el favor de que, bueno, yo hiciera, o me dijo que hiciera yo hoy la enseñanza para seguir en la línea que el Señor, digamos, ayer me permitió hablar a la iglesia, en esa misma línea. Entonces, bueno, ya que sea el Señor por medio de su Santo Espíritu guiándome en esta mañana también, que el Señor, pues, conforme Él nos quiera hablar esta mañana, también a través de mí, pues, sea el Espíritu de Dios usando mi vida en esta mañana, igual que me usó ayer, para que, pues, me permita hablar a la iglesia, me permita, conmovido por su Espíritu Santo, hablar a la iglesia y que, pues, la iglesia podamos escuchar su palabra, escuchar, digamos, lo que el Señor, como les digo, a través de mí quiera decirnos.
Y bueno, el Señor nos ayude para que podamos como iglesia ser capacitados, ser instruidos en el conocimiento de la verdad. Y dice, en Timoteo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Entonces, nosotros, por la predicación del Evangelio, predicamos la verdad de Dios, y con esa verdad, entonces, les predicamos a las personas, y dice en Timoteo que por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Vamos mejor a buscar ese versículo para que es mejor con la Biblia. Saludamos en esa mañana. ¿Quién más? A ver, Carito desde Bogotá, buen día, Carito. Mayra Vega, la hermana Carmen, buen día, el Señor Jesús la bendiga. Mauricio Sánchez, buenos días. Y Carolina Nina también está con nosotros en esta mañana. Vamos a buscar el versículo. Está en Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a hacer una pequeña introducción mientras más hermanos se conecten en esta hora. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Como les digo, es bueno, pues, conforme nosotros podemos hablar a las personas y enseñarles, debemos tratar entonces primeramente nosotros de más o menos saber dónde están los versículos para poder en el momento de la enseñanza, como el Señor nos ha permitido hasta hoy, hasta este día, entonces también nosotros darles la Biblia a las personas para que ellos también la lean esos versículos para que ya ellos leyendo, así mismo que el testimonio que escrito está. En estos días, pues, también con una persona, este señor me decía a mí que, lo que pasa es que, bueno, él me discutía acerca de su fe. Él me discutía a mí acerca de, digamos, de tratar de sustentar su fe. Y la discusión que él tenía conmigo era que él me decía que habían tantas religiones porque cada religión, entonces, lo que hacía era interpretar la Biblia, ¿sí? Que por eso él me decía eso, es que hay muchas religiones porque todas las religiones lo que tratan, y cada religión lo que tratan es de ellos interpretar la Biblia. Interpretan la Biblia y de esa forma es como pueden entonces sustentar su fe o tratar de hacer creer a las personas conforme a su interpretación la escritura. Y entonces, claro que sí, eso puede suceder, pero por eso, como les digo, la idea de, como el Señor hasta hoy nos ha permitido conocer y aprender, es de la forma como les estoy tratando de explicar. Es que nosotros tengamos, digamos, claro en dónde están los versículos, en qué lugar, para que en el momento que les estemos predicando, ellos lo puedan leer tal cual como está escrito, y ya leyéndolo no quede lugar para que ellos digan están interpretando, sino que ahí está escrito y hay versículos, digamos, claros en la Biblia. Hay versículos, digamos, que son más, digamos, con más revelación, y de esa forma, pues, no queda lugar para ningún tipo de, como ellos dicen, interpretación. Entonces, gracias al Señor porque, pues, de esa forma, entonces, hemos predicado hasta hoy, y de esa forma, pues, entonces también hemos, a muchas personas, les hemos quitado ese argumento cuando ellos lo leen y está escrito,
quede el testimonio que escrito está. Entonces aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces claramente dice, por si quizá Dios, dice aquí que con mansedumbre, en el versículo 25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, ¿sí? Para conocer la verdad. Entonces por eso nosotros tenemos que ser esos obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Y la misma Escritura da testimonio que es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo, para poder vivir la vida de fe con toda potencia, primeramente necesitamos entonces recibir la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y esa promesa se recibe por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En el momento que recibimos entonces la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, ahora comenzamos a vivir la vida de fe con potencia. Comenzamos a vivir la vida de fe con toda potencia, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda la verdad, y a través de nosotros es el que podemos guiar a las personas para que conozcan también la verdad. Roxana Zumba, buen día. Ana Zúñiga, buenos días. Para que entonces las personas también ellos conozcan y puedan conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de Dios es Jesucristo, su Hijo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es que hoy los hombres, por medio de arrepentirse, reconocer su pecado y su maldad delante del Padre y confesar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reconocer la obra del Cristo, hoy podemos recibir el perdón de los pecados. Y podemos recibir entonces, caminando en su palabra y viviendo la vida de fe con potencia, pues podemos entonces alcanzar esa promesa, una vida eterna junto a Él. Esa es la verdad que nosotros predicamos, esa es la verdad que nosotros enseñamos, y esa es la verdad que nosotros primeramente pues necesitamos nosotros escuchar para poder entonces, por gracia que lo que hemos recibido, por gracia podamos entonces compartir con otras personas. Dice aquí en el profeta Jeremías también, capítulo 9, versículo 23. Vamos al libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 9. Versículo 23. Dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Vamos a ver el Señor por dónde nos va a guiar hoy, esta mañana, por dónde nos va a llevar. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces la Escritura nos enseña acerca de que en lo que nos podemos gloriar en los hombres es el hombre que entiende y conoce a Dios. En eso, hermano, nos podemos gloriar, en el hombre que entiende y conoce a Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender y conocer de Dios? Que Dios es el Dios que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Pero vemos que lo que primero aparece aquí es la palabra misericordia.
la misericordia de Dios. Y dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, que Dios es un Dios es un Dios misericordioso, es un Dios perdonador, es un Dios que tiene misericordia, pero sin embargo no podemos desconocer la verdad de Dios, que Dios es el Dios que hace justicia y juicio. Entonces tenemos que reconocer que claro que sí, Dios es Dios misericordioso, pero que Dios también es fuego consumidor. También tenemos que entender y reconocer que Dios es el Dios que no puede ser burlado, que de todo lo que el hombre siembre, ciertamente eso va a recoger. No podemos olvidar esa verdad de Dios. No podemos olvidar también que Dios es el Dios justo, y justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero gracias a Dios, lo que podemos ver aquí en esa porción es Dios que hace misericordia, que Dios es misericordioso. Y como nosotros hoy tenemos el entendimiento, o podemos, digamos, hoy conocer cuál es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la misericordia de Dios que el Padre ha tenido para con los hombres? La misericordia de Dios es Jesucristo, su Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la misericordia de Dios. Es como Dios ha tenido misericordia de los hombres, cuando el Padre envió al Hijo en propiciación por nuestro pecado. Esa es la misericordia de Dios. Es como Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Es como Dios ha derramado su misericordia sobre los hombres, por medio de la fe, por medio de haber enviado a Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y conforme hemos recibido su misericordia, entonces nosotros, habiendo recibido su misericordia, ahora nosotros somos los que estamos enseñando cuál ha sido esa misericordia que el Padre ha tenido para con los hombres. Por eso predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Miremos, hermanos, vamos al profeta Miqueas. Vamos a Miqueas, vamos a Miqueas y ya ahora comenzamos el estudio. Miqueas capítulo, bueno, estamos en el estudio, pero quiero pues esa pequeña introducción para no perder la línea. Vamos al profeta Miqueas capítulo 6, el profeta Miqueas capítulo 6. Vamos al profeta Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, hablando acerca de la misericordia de Dios. Eduardo Sancho, buenos días. Señor Jesús lo bendiga, también a usted. Hermano Jairo, buenos días. Miremos el profeta Miqueas capítulo 6, versículo 6. Dice ahí un título, lo que pide Jehová. Miqueas capítulo 6, versículo 6. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Entonces, así es. Vemos como los hombres en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, ellos para poder obtener o poder tener el perdón de Dios, presentaban sacrificios, presentaban, digamos, holocaustos, tenían que vivir la vida de fe conforme a la justicia que era por la ley, pero en el libro de los Hebreos nos enseña la Escritura que esos sacrificios solamente servían para el perdón de la carne, pero que nosotros ahora tenemos entonces una esperanza de una vida eterna. Ahora tenemos entonces el conocimiento de la vida eterna. Y por eso ahora entonces nosotros estamos caminando bajo esa promesa de la vida eterna. Y la forma como entonces hoy podemos entonces alcanzar esa promesa de una vida eterna es como desde ya como Dios aquí lo está anunciando en el Antiguo Pacto, donde aquí en el profeta Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice entonces: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar la misericordia, amar misericordia. Y ya como les dije en un momento, la misericordia de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la misericordia de Dios. Es como Dios ha tenido misericordia de los hombres. Y dice aquí el profeta que hay que amar la misericordia. Por supuesto que sí, hay que amar a Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo amado en cual el Padre tiene toda la complacencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. He aquí mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia. El Padre ama al Hijo y le ha entregado en sus manos todas las cosas. Entonces, si el Padre ama a su Hijo, pues nosotros, conforme el Padre quiere que hagamos, tenemos que amar nosotros a su Hijo, Jesucristo. Y como lo dice aquí, solamente permanecer humillados delante de Dios. Humillados, humillados, humillados siempre. Tenemos que permanecer con un corazón contrito, humillado, dispuestos siempre entonces a hacer su voluntad. Y conforme hemos aprendido, hacer la voluntad del Padre es entonces vivir conforme Jesucristo, el Hijo de Dios, nos enseñó y nos mandó. Es la forma como nosotros entonces podemos permanecer haciendo su voluntad. Bien, hermanos, entonces vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, que fue la porción que el día de ayer entonces pudimos estudiar. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Lucas 7, 36 al 50 dice: saludamos a Rocío, buen día, el Señor Jesús la bendiga. Lucas 7, 36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí: este, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 denarios. El uno le debía 500 denarios
Perdón, 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios, entonces trayendo revelación de su palabra hoy a nuestro espíritu, que en esta mañana podamos escuchar, entender y para poder obedecer la palabra del Padre, la palabra del Dios que nos creó, nos formó y nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante ti, Padre, reconociendo que tú eres Dios, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Abba, Padre nuestro, ante ti venimos, Dios de gloria, reconociendo, Padre, que tú enviaste a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestro pecado. Damos gracias, Padre, por que de tal manera amaste al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias, Padre, por la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, por el perdón de nuestro pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios de gloria, te pedimos que sea tu Santo Espíritu obrando con poder, Señor, sobre nuestra vida. Tráenos, danos la revelación de tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales. Ábrenos las escrituras, Dios mío, danos el entendimiento, el conocimiento de tu verdad, Padre, para que podamos ser esos obreros aprobados que usan para bien la palabra, Señor. Ábrenos puerta eficaz para la predicación, Padre eterno, que lo que por gracia podamos recibir, por gracia podamos compartir con otras personas, Padre. Úngenos con tu Santo Espíritu, llénanos con tu poder, llénanos con tu sabiduría, Dios de la gloria. Bendícenos, Padre, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Glorifícate en esta hora, Padre, ayúdame a mí para que yo no me aparte ni izquierda ni derecha tu palabra y que sea tu Santo Espíritu guiándome, llevándome siempre a toda verdad, Padre nuestro. Obra con poder y gloria en este tiempo, Padre, y en el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces saludamos al hermano Fred también. Buenos días, Jesús lo bendiga. Entonces, hemos aprendido y estamos aprendiendo, o vimos, perdón, el día de ayer esta porción acerca de esta mujer que entonces dice la escritura que un fariseo que se llamaba Simón invita al Señor a comer a su casa. Pero entonces vemos cómo dice la escritura que entró en su casa una mujer que era pecadora. Y pues gracias al Señor porque la Biblia lo que nos habla efectivamente desde el principio es acerca de Dios y nos da el entendimiento del Dios único y el Dios verdadero, reconociendo a Dios como el Dios creador del cielo y de la tierra, así como comienza la escritura desde el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces reconocemos a Dios, el creador, el único y verdadero, el Dios creador. Pero también lo reconocemos como el Padre. Y sabemos que Él es el Padre porque de Él proceden todas las cosas. Conforme a este entendimiento que hemos adquirido acerca de Dios,
también hemos entendido acerca de que Dios es el Dios conforme Él creó y conforme Él es el Dios soberano, que Dios establece su voluntad y que su palabra como tal es mandamiento, que la palabra de Dios y cada vez que Dios habla es para dar mandamiento, y que lo que la Escritura nos enseña desde el principio es que el no obedecer a su mandamiento es lo que conocemos que se llama pecado, y que Dios en su justicia estableció que la paga del pecado es la muerte. Y vemos cómo entonces el hombre en el principio murió. Y dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Porque entonces, cuando vemos en la Biblia en el principio, cuando el hombre pecó contra Dios y por ese pecado murió, entonces vemos que podríamos pensar, pero ¿qué tengo que ver yo con ese hombre que en el principio pecó? ¿Qué tengo que yo ver con ese hombre que se llama Adán y que pecó contra Dios? ¿Qué tengo que yo ver, digamos, con eso? ¿Qué tengo que yo ver con eso que pasó en un principio? ¿Qué tengo que yo ver ahí? Pero por eso la misma Escritura, entonces como les digo, la misma Escritura nos lleva, el Espíritu Santo por la palabra de Dios nos lleva a toda la verdad, nos da todo el conocimiento acerca de esa verdad de Dios. Y entonces dice en el libro de los Romanos capítulo 5, en el versículo 12, vamos a leerlo mejor, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué tengo que yo ver con ese hombre Adán que pecó en el principio? Pues el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Porque el hombre pecó en el principio, y ese pecado, entonces, desde el principio, todos los hombres, digamos, lo heredamos. Todos los hombres lo heredamos porque Dios puso un espíritu en el hombre, uno. Eso dice, también está escrito, que Dios puso un espíritu en el hombre buscando para él descendencia. Dios puso un espíritu, y ese espíritu que Dios puso en el hombre, ese espíritu ese hombre desobedeció la palabra de Dios, desobedeció el mandamiento, y Dios en su justicia dijo, el día que comas, ciertamente morirás. Y el pecado entonces pasó a todos los hombres. Y dice la Escritura que todos, por cuanto todos, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y entonces dice también en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad que tenemos que conocer todos los hombres. Esa es la verdad que tenemos que, digamos, conocer y entender todos los hombres. Y entonces también entendemos que no solamente quedamos destituidos de la gloria de Dios, sino que también entonces el pecado es lo que nos aparta, es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que entonces no permite que el hombre tenga la comunión para con Dios. Y por eso allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, en el versículo 31, cuando el Señor Jesucristo entonces le da vista a un ciego, a un hombre que era ciego de nacimiento, y el hombre dando testimonio a los fariseos acerca de cómo el Señor entonces le había dado la vista, dice entonces el ciego, dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ya la misma Escritura nos está enseñando acerca de esto, que el pecado
Por el pecado el hombre no tiene comunión con Dios. Con el pecado el hombre perdió la comunión para con Dios. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Dios no oye a los pecadores. Pero que si alguno es temeroso de Él y hace su voluntad, a ese oye. Y entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Entonces miramos acá mismo, sigamos en Romanos 5. Sigamos aquí mismo, porque entonces por toda la Biblia vamos a encontrar siempre esa verdad de Dios que tenemos nosotros que conocerla bien para poderla enseñar bien. Romanos 5:12, Romanos 5, perdón. Miremos entonces, vamos a leer Romanos 5, capítulo 5, versículo 17. 17. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Entonces claramente así nos enseña la Escritura, que por la desobediencia de uno todos morimos, ahora por la obediencia, por la desobediencia de uno todos morimos, ahora por la obediencia de uno, ahora todos vivimos. Y como dice aquí en el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Entonces, por la desobediencia de un hombre, Adán, todos fuimos constituidos pecadores, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Ahora por la obediencia de uno, ¿Y qué es la obediencia de ese uno? Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso todo ahora es, o sea, para poder hacer la voluntad del Padre, para poder agradar al Padre, para poder servir al Padre, para poder recibir el amor del Padre, para poder recibir la bendición del Padre, para poder entonces hacer lo bueno y agradable delante del Padre, es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por medio de la fe, porque es por medio del Cristo, por medio de su Hijo, que hoy podemos ser constituidos justos, ser justos. Aquí como lo dice, miremos Romanos, aquí mismo, Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que solamente es por medio de Jesucristo. Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio del Hijo de Dios, es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es que hoy podemos ser constituidos justos delante del Padre. Dice la Escritura que Dios miró desde los cielos a ver si hallaba uno que hiciera lo bueno y no lo halló. Pero ahora para poder ser hallados, digamos, justos, para poder alcanzar esa justicia delante de Dios, solamente es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque dice la Escritura misma aquí, si queremos, echemos aquí una hojita atrás, Romanos 3. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, el versículo que hace un momentico les leí. Miremos qué dice Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ve? Jesucristo, Él es el justo y Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Ve? Solamente hoy es por medio de Jesucristo, por la fe que es en el Hijo de Dios, que hoy entonces podemos ser hallados justos delante de Dios, que podemos hoy alcanzar, como les digo, podemos alcanzar su misericordia, podemos alcanzar su amor, podemos recibir su bendición, podemos recibir su paz, podemos recibir su perdón, podemos recibir su bendición. Es solamente por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es algo, hermanos, eso es algo que cuando ustedes entonces viven la vida de fe con toda potencia y cuando el Señor entonces les abre puerta eficaz para la predicación del Evangelio, cuando disponemos la vida para predicar y enseñar el Evangelio, entonces nos vamos a dar cuenta que esta verdad, pues las personas no la conocen, las personas no la conocen porque pues nunca se las han enseñado, porque no la han podido entonces ni siquiera recibido, porque entonces no han escuchado quién les predique esta verdad, quién les enseña esta verdad de Dios. No la conocen porque entonces toda la vida han vivido en una religión y en su religión entonces les han enseñado las cosas a como a ellos les ha parecido, a como ellos se las han transmitido por generaciones. ¿Eh? Acuérdense que el Señor Jesucristo dijo, cuando le dijo a los fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran porque enseñan como mandamiento, pues en vano me honran, pero mejor leámoslo, porque no quiero, como dice el pastor, parafrasear en Marcos, capítulo 7, hablando acerca de esta verdad del Señor, o esta verdad que el Señor hoy nos está enseñando. En el profeta, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, hablando acerca de esta verdad de Dios, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Marcos capítulo 7, versículo 6. Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondiendo él dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Bien? Entonces el pueblo, las personas, la iglesia, los que se hacen llamar iglesia, entonces, como el Señor nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de los hombres. Y claro que sí, entonces, como les decía, entonces esta verdad de Dios acerca de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, las personas no la conocen, no tienen el entendimiento así claro en sus vidas, no tienen ese entendimiento, digamos, revelado en su espíritu, no les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos guía y podemos guiar a las personas a toda la verdad. Entonces no entienden, no conocen, y uno los escucha, y cuando les predicamos y les enseñamos, y ellos le dicen a uno, no, pero es que sí, pero yo todos los días le pido perdón a Dios, yo sé que hay que pedirle perdón a Dios, yo sé que delante de Dios yo tengo que pedirle perdón, y yo entiendo, y yo sé, y yo conozco, y yo eso lo hago todos los días. Yo le pido perdón a Dios todos los días. Pero recordemos que hoy, para poder alcanzar la misericordia, para poder recibir su perdón, para poder recibir su
su perdón, sí, es que no es más lo que toca decir. Para poder para poder recibir su perdón es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por medio de confesar a Jesucristo como el que el Padre envió al mundo, como el que vino, vivió, murió, resucitó y el que derramó su sangre para el perdón de nuestro pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es algo que las personas no, como les digo, no tienen claro, no han recibido el testimonio, no han entonces entendido esta verdad, no la entienden, no la conocen, no invocan el nombre de Jesús, no saben que hay que invocar el nombre de Jesús, porque no se los han enseñado tampoco, ¿ve? Pero entonces por eso la iglesia tenemos entonces ese mandamiento del Señor de ir y predicar el Evangelio. Y como lo vimos entonces ahí en Lucas capítulo 4, que hoy predicamos el Evangelio. Y el Evangelio es el arrepentimiento para perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Que predicamos el arrepentimiento para perdón de pecados en el nombre de Jesús. Eso es el Evangelio que hoy la iglesia cristiana predica. Que hoy podemos venir delante del Padre, reconocer nuestra condición de pecado, de maldad, arrepentidos, pedirle perdón y confesar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, confesar el nombre de Jesús, reconocer al Cristo, reconocer que por la obra en la cruz, por la sangre que fue derramada, nuestro pecado es y ha sido perdonado en el nombre de Jesús. Esa verdad, entonces nosotros ya gracias al Señor la hemos escuchado, y esa verdad que hemos recibido, que hemos escuchado por gracia, entonces por gracia nosotros la enseñamos a otras personas. Y sabemos que esa verdad nosotros la recibimos porque una persona, un hombre lleno del Espíritu Santo, entonces nos dio a conocer esta verdad de Dios. Y por eso ahora nosotros entonces también hemos recibido esa promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y ahora con el Espíritu Santo predicamos el Evangelio. Predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Jesucristo Él es la voluntad de Dios. Jesucristo es la voluntad de Dios. Jesucristo es en quien el Padre tiene toda complacencia. Jesucristo Él es el amor del Padre, Jesucristo Él es la misericordia del Padre, Jesucristo Él es la bendición del Padre. Y por eso nosotros hoy, por medio y con la fuerza del Espíritu Santo, predicamos a Jesucristo, que Él es la voluntad del Padre, y predicamos la voluntad del Padre, que es Jesucristo. Entonces, tenemos, hermanos, en nuestras manos, tenemos un gran tesoro, tenemos una también, conforme hemos aprendido, al que más se le da, también más se le va a demandar. También entonces tenemos una gran responsabilidad en nuestra mano acerca de entonces predicar el Evangelio, acerca de predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios, acerca de entonces de que podemos hoy decirles a las personas que arrepentidos, pidiendo perdón al Padre e invocando el nombre de Jesús, reconociendo a Jesucristo como el que el Padre envió al mundo, como propiciación por su pecado, hoy podemos los hombres recibir el perdón de Dios. Y como les decía entonces ayer en la enseñanza, en la predicación, entonces recibir el perdón de Dios es en la misma dirección recibir la salvación. Recibir la salvación. Y por eso dice en Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y también dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, que todos los profetas dan testimonio que todos los que invocaren su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Entonces estamos hablando en la misma dirección. Invocando el nombre de Jesús recibimos el perdón de los pecados. Invocamos el nombre de Jesús, recibimos la salvación de nuestra alma. Y por eso es tan importante, hermanos, que nosotros podamos enseñar y predicar esta verdad de Dios,
pero para que sea eficaz, para que esa predicación sea eficaz, es con la fuerza, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso como iglesia necesitamos entonces estar permaneciendo en estos tiempos de la lectura, de la oración. Necesitamos entonces como iglesia estar entonces compartiendo y viviendo esta vida de fe con toda potencia, para que el Señor use nuestras vidas, para que el Señor nos abra puerta eficaz para la predicación, para que el Señor ponga en nuestra vida, en nuestro camino, esas personas que necesitan, que necesitamos y necesitan también escuchar el Evangelio. Por eso es tan importante, hermanos, entonces el tiempo en la mañana, el tiempo de la lectura, la oración, para capacitarnos por medio de la lectura y por la oración, entonces clamar para que esa palabra actúe en nosotros, sea a través de nosotros, y para que el Señor nos abra esa puerta eficaz, para que cuando el Señor ponga en nuestro camino esas personas que de un, no sé, que llegan así, llegan a nuestra vida, llegan a nuestro camino, para poderles enseñar, para poderles predicar el Evangelio, para que escuchen el Evangelio el Evangelio de la salvación, el Evangelio del reino de Dios, para que puedan escuchar y como les digo, y con la fuerza del Espíritu Santo lo puedan escuchar y lo puedan entender, para que también un día, disponiendo ellos su vida con todo el entendimiento, lo puedan obedecer y comiencen también ellos a vivir la vida de fe. Por eso tenemos, hermanos, como les digo, tenemos una gran misión, y para que entonces el Señor nos ayude, para que entonces no nos estemos apacentando a nosotros mismos, no estemos entonces nosotros recibiendo nosotros palabra, estemos nosotros recibiendo y recibiendo nosotros, y simplemente la palabra no fluya, la palabra no entonces no corra. No podemos entonces permitir que pase esto, como entonces vimos el ejemplo que el hermano pastor, el Señor le dio ese entendimiento acerca hablándonos del mar muerto, ¿m? Acerca de ese mar muerto donde llega y toda el agua llega ahí y ahí se estanca y ahí se queda, y por eso se llama el mar muerto, porque el agua no fluye, porque el agua no fluye más. ¿Ve? El agua viene y riega toda la tierra de Israel y llega al mar muerto y ahí se estanca y ahí queda, porque el agua no fluye y ahí muere. Entonces, que eso no acontezca en nuestra vida, que nosotros, el Señor nos ayude para que la palabra actúe en nosotros y a través de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios actúe en nosotros y a través de nosotros, que la palabra fluya, que la palabra entonces podamos nosotros dar testimonio de Jesucristo, del Hijo de Dios, que podamos llevar el Evangelio. Por eso entonces los discípulos también se conocen como los del camino, que en ese caminar, porque acordémonos que nosotros somos extranjeros y peregrinos, nosotros estamos de paso por este mundo, porque nosotros vamos caminando hacia esa promesa de una vida eterna, y en este caminar, en el paso por este mundo, entonces es donde nosotros estamos llevando el Evangelio, donde estamos en este camino, estamos predicando el Evangelio del reino de Dios. Estamos predicando a Jesucristo, el Hijo de Dios. En este caminar, estamos llevando la palabra. Acordémonos que en la palabra está la vida. Por eso predicamos el Evangelio, que es la vida. Jesucristo, Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Como les decía y como les digo, tenemos esa gran responsabilidad. Miremos en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1
Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 1 al 6, al 7, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuál fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Sigamos leyendo. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, entonces mire el mensaje para la iglesia, como dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, que Dios, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. ¿Ven? Entonces nosotros recibimos el evangelio, nos predicaron el evangelio por el Espíritu Santo, y hoy nosotros predicamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, porque por gracia recibí, por gracia lo puedo dar. ¿Ven? Por gracia recibí, por gracia lo puedo dar. Y ahora entonces, con esta verdad de Dios, conociendo el Evangelio de Jesucristo, conociendo del Evangelio del Hijo de Dios, conociendo acerca de esta verdad y que el Espíritu Santo obra en mí a través de mí, entonces, como dice aquí en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convirtisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces ahora predicando el Evangelio, ahora enseñando el Evangelio por el Espíritu Santo, predicando a Jesucristo, ahora podemos servir al Dios único y al Dios verdadero. Predicando a Jesucristo, al Hijo de Dios. Es de la manera como hoy podemos servir al Dios vivo, al Dios único, al Dios verdadero, predicando a su Hijo Jesucristo. Y por eso el mandamiento del Señor es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ve? Por eso predicamos a Jesucristo, porque es la manera como hoy podemos servir al Dios vivo y verdadero. Y la iglesia espera al Señor, como lo dice aquí, esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, porque nosotros estamos esperando a nuestro Señor. Estamos esperando al Señor. ¿Que cuándo va a venir el Señor? En cualquier momento viene el Señor. En cualquier momento viene el Señor. Por eso entonces tratamos y procuramos de vivir la vida de fe con toda potencia, siempre procurando agradar al Señor, porque en cualquier momento viene el Señor.
Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que podamos, esa predicación sea eficaz, que nosotros, entonces, claro que sí, podamos dar testimonio de esa verdad de Dios, que Dios perdona, que Dios es el Dios salvador, Dios es el Dios que salva, Dios es salvador, pero que hoy tenemos que dar a conocer a las personas, a los hombres, que para poder recibir la salvación, para poder recibir su perdón, es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso nosotros predicamos a Jesucristo, su Hijo. Por eso predicamos el Evangelio. Predicamos el arrepentimiento para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Reconocemos la obra del Cristo, como lo dice en el profeta Isaías. El castigo de mi paz fue sobre él. Que el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso predicamos a Jesucristo. Por eso entonces llevamos el Evangelio. Pero esa predicación, como les digo, para que sea eficaz, es con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Para que esa predicación entonces las personas la puedan recibir conforme Dios quiere que la recibamos. Acordémonos que está escrito en el Evangelio según San Juan capítulo 16, que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. El pecado que hoy sabemos que está condenando al hombre, el pecado que está hoy entonces llevando al hombre a una condenación, es que por medio de Jesucristo no ha podido recibir su perdón, no ha podido recibir el perdón. Y por supuesto, entonces hoy claramente, conforme la maldad del hombre se va multiplicando y el amor de muchos, entonces ya cada vez el corazón del hombre se hace más duro ante la palabra, ante Dios por su pecado. Entonces hoy es más difícil predicar y cada día y cada día y cada día va a ser más difícil predicar. Cada día se nos va a complicar más el predicar el Evangelio. Y por la corriente de este mundo, por toda esta corriente que vemos que hoy está con tanta fuerza sobre este mundo, la corriente. Cada vez los hombres hay más impiedad, hay más entonces menos entendimiento, hay menos entonces no hay temor a Dios. Cada vez uno lo ve más en el mundo, cada vez lo vemos más en las personas. Cada vez se ve más la maldad del hombre. Claro que sí, cada vez se ve más. Menos temor a Dios. Menos el hombre entonces con ningún deseo, digamos, de conocer al Dios vivo, al Dios verdadero. Hablando acerca de todo esto hoy, de la igualdad, de todo lo que hoy vemos en la corriente del mundo. Y cuando uno va a la Biblia les va a decir otra cosa a lo que ellos piensan, como ellos creen, como ellos les parece. Entonces, por supuesto que se vienen contra nosotros y se vienen contra Dios y se vienen contra la iglesia y no, eso no es así. Y entonces ya ellos se crean su propio Dios, conforme a ellos les parezca que es Dios que tiene que hacer las cosas conforme ellos piensan que así es. Cada vez, hermanos, eso es lo que vamos a ver más en este mundo. Cada vez vamos a ver más esta maldad del hombre. Y cada vez también a nosotros, a la iglesia, se nos va a hacer más difícil predicar el Evangelio. Entonces, hermanos, mientras tengamos la oportunidad, mientras podamos, no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No dejemos de aprovechar, digamos, el tiempo. No dejemos de pasar el tiempo sin hacer lo que el Señor nos mandó, sin hacer lo que el Señor nos encomendó. Acordémonos que ya en el Apocalipsis el Señor Jesucristo ya terminando el libro, Él dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor, claro que sí, Él es justo.
y justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y conforme entonces más vivamos para el Señor, más sirvamos al Señor, más hagamos la voluntad de nuestro Señor, más recompensa vamos a tener de parte de Él. Porque acordémonos que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que por amor a su nombre nosotros hemos prestado, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Todo lo que hagamos por el Señor, todo lo que hagamos para el Señor, todo, el Señor lo va a recompensar. Dice la Escritura que aún un vaso de agua no va a quedar sin recompensa. Y por eso hoy la iglesia es la que sirve a su Señor. Y la iglesia hoy la que hace la voluntad de su Señor. Y la iglesia es la que hoy sirve a su Señor. Y a Dios desde el principio, Dios hablando desde el principio, nos está hablando esa verdad acerca de servirlo, acerca de amar su palabra, acerca de obedecer su mandamiento. Y el mandamiento hoy que la iglesia tiene es que el mandamiento que el Padre nos trajo por medio de su Hijo, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros así como yo los he amado. Ese es el mandamiento hoy del Señor para su iglesia. El mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como el Señor nos lo ha mandado. Y el que permanece en este mandamiento, Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese es el mandamiento que es para vida, el mandamiento que es para bendición, el mandamiento que es para poder hallar gracia, para poder hallar bendición de parte de Dios. Es el mandamiento que el Padre nos trajo por medio del Hijo, que confesemos a su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como el Señor nos lo ha mandado. Miremos en Deuteronomio capítulo 10, por favor. Libro del Deuteronomio, como Dios entonces ya hablando, Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los padres, por los profetas, ya Dios está hablando desde el antiguo pacto, ya Dios está mostrándonos su voluntad. No sabemos que entonces en la sombra, pero ya hoy tenemos el conocimiento de toda la verdad. Deuteronomio capítulo 10, lo que Dios exige, qué es lo que Dios manda. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 dice, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué es lo que Dios exige? Que lo amemos, que lo sirvamos y que obedezcamos sus mandamientos.
Y sabemos que hoy, para poder amar a Dios, para poder servir a Dios y para poder obedecer a Dios, es por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por medio de la fe. Es por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Solamente, únicamente. Porque no es por la ley, es por la gracia. Es por la gracia de Dios. Es por haber hoy alcanzado y haber obtenido la misericordia. Por eso hoy hablamos estamos hablando acerca de Israel, Deuteronomio 10, y hoy entonces hablamos del pueblo nuevo de Dios, o del nuevo pueblo de Dios. Así como lo enseña entonces en la epístola de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver, primera de Pedro, capítulo 1, acerca del pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos, para que entonces prediquemos, para que entonces estemos enseñando, estemos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. ¿Ve? Hoy recibimos la misericordia, hoy recibimos la gracia de Dios. Y dice entonces allá en el libro de los Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe nos la da Dios, porque de Dios proceden todas las cosas. Porque Dios es el Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. La fe procede de Dios. Y la fe que procede de Dios es para salvación. La fe que nos da Dios es para salvación. Miremos aquí mismo, lo dice en Primera de Pedro. Ya que estamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer qué dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ve? ¿Cuál es el propósito de Dios de darnos la fe? El propósito de Dios de darnos la fe, que es un don de Dios, como lo dice en Efesios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que la fe es un don de Dios. ¿Ve? La fe es un don de Dios, la fe nos la da Dios, porque de Dios proceden todas las cosas, porque Él es el Padre del cual proceden todas las cosas. De la fe que procede de Dios, el propósito de la fe que procede de Dios es para salvación. Ese es el propósito de la fe de Dios. Y las personas, como les digo, entonces no hay entendimiento, y las personas creen que tener fe es para que Dios entonces los ayude en la circunstancia, para que Dios entonces los ayude en eso que se encuentran, para que Dios entonces les dé el carro, les dé la casa, para que Dios les dé el trabajo, para que Dios entonces saque a su hijo de las drogas, para que Dios entonces le restablezca el matrimonio, para que Dios entonces... esa es la fe de las personas. Esa es la fe que predica el mundo.
pero la fe es un don de Dios y la fe es para salvación, para que el hombre por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, pueda recibir la salvación, pueda recibir el perdón de sus pecados. Y por eso nosotros, entonces, para poder entonces vivir esa vida de fe, vivir la vida de fe, primeramente yo necesito recibir la salvación, primeramente yo necesito recibir su perdón, primeramente yo necesito recibir el perdón de Dios, porque nadie puede dar de lo que no tiene, primero yo necesito recibir el perdón. Y por eso en un momento, en su momento, cada uno, entonces en la circunstancia, en el momento de nuestra vida, cuando llegamos delante del Padre arrepentidos, le pedimos perdón porque veníamos atribulados, veníamos angustiados, venimos en esa circunstancia, le pedimos perdón y nos predicaron a Jesucristo, el Hijo de Dios, y nos predicaron el Evangelio, y nos predicaron la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos predicaron la gracia, la misericordia de Dios, nos predicaron a Jesucristo. Y comenzamos cada uno, entonces, ahora a vivir la vida de fe. Y entonces, ¿cómo podemos vivir la vida de fe? Con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo hoy predicamos a Jesucristo, para que la palabra siga corriendo, para que la palabra para que la palabra que es vida siga dando vida, Jesucristo. ¿Ve? Por eso es tan importante y por eso entonces también como iglesia, entonces nosotros, cada uno de nosotros, para poder cuidar esta salvación, para poder entonces guardar nuestra fe, entonces estamos en obediencia al Señor. Y el mandamiento es un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros así como yo los he amado. Y no hay amor más grande que este, que ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y este es su mandamiento, que nos amemos unos a otros, como el Señor nos ha mandado. Es como el Señor. Es como el Señor. Y por eso entonces su ministerio, el ministerio del Cristo, es la manera como el Señor nos manifestó su amor a la iglesia. Nos predicó el Evangelio, echó fuera demonios, sanó enfermos, resucitó muertos, predicó el Evangelio, ya lo dije, sirvió a los santos, oró por la iglesia. Y es la forma como nosotros hoy, recibiendo su ejemplo, nosotros podemos, con el ejemplo del Señor, entonces hacer lo mismo, para que de esta forma podamos realmente manifestar que somos hijos de Dios, como lo dice en Gálatas. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos habéis sido, dice Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de la fe. Por eso entonces nosotros como iglesia necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos por la palabra, entonces pasar de muerte a vida por medio de Jesucristo. Por la fe en el Hijo de Dios hemos pasado de muerte a vida y entonces necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y ahora con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo vivimos la vida de fe con toda potencia. Obedecemos al Señor. Por eso lo dice entonces en Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Necesitamos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo para poder estar en obediencia a la palabra que el Padre nos trajo por medio del Hijo, y por medio de esa obediencia entonces servir al Dios vivo y verdadero.
por medio de la obediencia de la palabra que el Padre nos trajo por medio de su Hijo. Y por esta obediencia podemos servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces, ¿cuánto le perdonó a usted Dios? ¿Cuánto le perdonó a usted el Señor? ¿Cuánto usted lo está amando? ¿Cuánto usted lo está obedeciendo? ¿Cuánto usted lo está sirviendo? ¿Cuánto usted está haciendo su voluntad? ¿Cuánto usted está predicando? ¿Cuánto usted está leyendo? ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estamos sirviendo? ¿Cuánto estamos dando la vida por los santos? ¿Cuánto estamos haciendo lo que el Señor nos mandó? ¿Cuánto estamos haciendo por el Señor? ¿Cuánto nos hemos humillado ante el Señor? ¿Cuánto hemos servido al Señor? ¿Cuánto lo hemos hecho? ¿Cuánto, hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para que nos dé la fuerza para poderlo hacer. Que no desmayemos en este camino, que las cosas de este mundo, que las circunstancias de esta vida, que la corriente de este mundo no nos saque de esta verdad, que no nos aparte de hacer lo que como iglesia tenemos que estar haciendo y tenemos que hacer, servir a nuestro Señor, porque de esta forma es como podemos servir al Dios vivo y verdadero, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, postrados, humillados delante de Él, así como esta mujer que era pecadora, y dice que con sus lágrimas enjugó sus pies y con sus cabellos también, entonces limpió sus pies, y dice la escritura que tocó con ese perfume y lo derramó sobre sus pies, se postró delante de su Señor, dispuesto, porque eso es lo que está el Señor esperando, que la iglesia, que todos nosotros nos postremos delante de Él con el corazón dispuesto solamente a servirlo y a hacer su voluntad. Es lo que el Señor está esperando de la iglesia. Es lo que el Señor espera de la iglesia. Que queramos servirlo, que queramos adorarlo, que queramos glorificarlo. Como lo dice en el profeta Isaías, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he formado, vamos mejor a leerlo, el versículo, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuestras nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Preséntense en sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Nosotros somos sus ¿qué? Testigos. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, para que nosotros podamos llevar el testimonio y ser testigos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el que hoy nos ayuda para dar testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso entonces, hermanos, necesitamos como iglesia vivir la vida de fe con toda potencia, sirviendo al Señor, obedeciendo a nuestro Señor, humillado delante del Señor, postrado delante del Señor, con el corazón simplemente dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Señor. Vamos entonces a terminar aquí en Lucas capítulo 7.
Lucas capítulo 7, entonces dice en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y entrando detrás de él, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha enjugado con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Así es, hermanos. El Señor entonces nos está hablando esta mañana acerca de esta verdad, postrados delante del Señor, dispuestos a servir a nuestro Señor, porque cuánto le perdonó el Señor, cuánto lo ama, cuánto lo sirve, cuánto lo obedece, cuánto entonces está haciendo su voluntad, cuánto estamos predicando, cuánto estamos sirviendo a los santos, cuánto estamos entonces clamando, cuánto estamos rogando, cuánto estamos dando la vida por los hermanos, cuánto estamos llevando el evangelio, cuánto estamos haciendo por el Señor y para el Señor, porque es la forma como podemos hoy servir al Dios vivo y verdadero. Solamente. Y sigamos leyendo entonces el versículo en el Lucas 8. El versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían con sus bienes. Entonces la iglesia sirviendo a su Señor, la iglesia sirviendo al Señor. ¿Y qué era lo que el Señor hacía? Predicaba el evangelio. Predicaba el evangelio. Y entonces es lo que la iglesia hoy hace. Servimos a nuestro Señor y la iglesia predica el evangelio. Y la iglesia entonces, en el nombre de Jesús, hacemos milagros, prodigios, para que el nombre del Señor sea glorificado. Y predicamos arrepentimiento para perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y la iglesia es la que sirve a su Señor. Y nos servimos los unos a los otros, y estamos entonces dando la vida los unos por los otros, y estamos clamando los unos por los otros. Y si un miembro se duele, entonces toda la iglesia se duele con él, y estamos clamando, estamos suplicando, estamos pidiendo, intercediendo los unos por los otros, para que el Señor nos ayude a que como iglesia podamos entonces, todos como iglesia, poder alcanzar esa promesa de una vida eterna junto a Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer en esta gracia, a permanecer en esta verdad, que el Señor nos abra puerta eficaz, y como dice la misma Escritura, el Señor lo dijo allá en el Evangelio de Juan: a menos que nacieren del agua y del Espíritu, no podéis entrar en el reino de los cielos. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Necesitamos entonces, por la palabra, hemos pasado de muerte a vida, por la predicación del Evangelio, hemos pasado de muerte a vida,
creímos, nos bautizamos y con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo podemos vivir, y para que vivamos esta vida de fe con toda potencia, para poder nacer del agua y del Espíritu y poder entrar en el reino de Dios. Poder entrar, como lo dice aquí, mejor lo voy a leer en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que todo aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Por la palabra y por la fuerza y con el poder del Espíritu Santo, vivir esta vida de fe con toda potencia. Dios el Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios de la gloria, por tu verdad. Tu palabra es la verdad, santifícanos en ella. Te damos gracias, muchas gracias, Dios mío, por ser bueno, Señor, para con nosotros, la iglesia. Gracias por darnos hoy este entendimiento. Gracias, Padre, por darnos este conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para lo que por gracia hoy podamos recibir, por gracia también en su momento podamos compartir con otras personas. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que nos ayudes para que seas tú abriéndonos puerta eficaz para la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Padre, para que nosotros no nos estemos apacentando a nosotros mismos, sino para que nosotros seamos esos siervos aprobados que usan para bien la palabra de verdad, usan nuestras vidas con poder, Padre. Padre, por eso clamamos al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Padre, te clamamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ábrenos esa puerta eficaz, usa nuestras vidas con poder, Padre, que las señales, que los prodigios, que los milagros nos acompañen en la predicación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que cada día estemos más en obediencia a la palabra que nos has hablado por medio de tu Hijo Jesucristo, que obedezcamos al mandamiento, que creamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, así como el Señor nos lo ha mandado, Padre. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos, Padre Santo, para que podamos hacer esos tesoros para la vida eterna, que podamos hacer esas coronas incorruptibles, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Dios mío, usa nuestras vidas con poder y gloria, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Dios Padre nuestro. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia, prospera nuestros caminos, Dios de la gloria, y a tu gracia, a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Oramos así como nuestro Señor Jesucristo, Él también nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor Jesús les bendiga, los guarde en su precioso nombre. Recordarles, hermanos, que entonces que esta mañana continuamos con el tiempo de la lectura y de la oración a partir de las 6 de la mañana, el día miércoles con ayuda del Señor. Entonces esperemos que el hermano pastor nos dé la enseñanza en la mañana. En la noche tenemos entonces, acordémonos la enseñanza, 7:30 de la noche también. Y bueno, hasta el día sábado, con la ayuda del Señor, vamos a continuar en el tiempo de la lectura y la oración. Y bueno, hermanos, recordarles también desde ya que el próximo domingo tenemos la Santa Cena, para que estemos entonces clamando, para que sea un tiempo bueno para la iglesia, para que el Señor entonces nos permita ir a rendir el culto y podamos recibir palabra de vida, mandamiento santo para nuestro espíritu. Hermanos, el Señor Jesús los bendiga, que tengan un muy buen día. Chao, chao.